Bienvenidos al Jardín de la Chita. En este video les traigo un tema muy divertido y de mucha utilidad para nosotros. Hoy les voy a hablar de un abono orgánico de frutas. Lo vamos a preparar paso a paso y sin gastar mucho dinero. Lo vamos a hacer con todas las cascaritas que nos salen de nuestras frutas. Todos esos residuos orgánicos naturales de la cáscara de manzana, de papaya, de guayaba, de melón, de pera y cáscaras de huevo. Este abono le proporciona nutrientes, nitrógeno, potasio, hierro y calcio. Les ayuda para su crecimiento de una manera sana, al ser de lenta descomposición. Y así regresamos los nutrientes a nuestras plantas. Al hacer este abono debemos tener cuidado que nuestros residuos no tengan semillas, ya que si tienen semillas vamos a llenar nuestras suculentas de más planticas, entonces vamos a tener cuidado con eso. Las revisamos bien que no van a tener más semillas. Entonces, ¿cada cuánto debemos aplicar este abono? Nosotros a veces compramos las plantas y entonces nos dicen réguenlas cada 15, cada 20, entonces nosotros hacemos eso. Nos pasa el tiempo y entonces no les ponemos abono. Entonces llega la temporada seca, entonces más riego. Entonces, ¿qué pasa? La plantica, entre más riego, más va perdiendo nutrientes. Entonces llega el invierno y se nos llenan de plagas. ¿Por qué? Porque al rociarla tanto va a perder nutrientes. Entonces, al llegar el invierno, se llena de plagas y al ser una planta tan pequeñita, la encuentran débil y se la comen en muy poco tiempo. Entonces, ¿cada cuánto vamos a aplicar este abono? Cuando son bebés, lo vamos a aplicar cada mes. A medida de que van creciendo, digamos por el espacio de un año, ya que su crecimiento es lento, y este abono es de lenta descomposición, entonces la plantica se va nutriendo lento también. Entonces, si de pronto se nos olvidó hacer ese abono, le podemos poner humus. Entonces le ponemos cada 2 meses cuando son bebés, cada 4 hasta que ya vaya pasando el año. Después del año ya les podemos poner cada 6 meses. Entonces no las debemos descuidar en esa parte. Siempre tenemos que abonarla. No es solo echarle agua, ponerle luz, que la pongo allí, sino también hay que nutrirla. Yo les aconsejo, ustedes saben que yo no soy muy amiga del abono químico, porque el abono químico, ¿qué hace? Acelera su crecimiento y lo que hace es ponerla bonita por unos meses y tiene una vida muy corta. Entonces no les aconsejo eso. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer el paso a paso del abono orgánico con cascaritas de fruta y les voy a enseñar cómo se prepara y cómo lo vamos a aplicar en la planta. Entonces, vamos a hacerlo. Mira, acá tengo las cascaritas de manzana, de pera, de papa, de melón, de mango, de guayaba, de todo lo que les dije. Una cáscara de banano. Entonces, esta cáscara de banano, como nuestras suculentas son tan pequeñitas, las tenemos que picar también pequeñitas, porque al ponerlas ahí, entonces no nos van a caber en las maticas. Entonces lo más pequeñito que se pueda, yo voy a tratar de hacerlo lo más pequeñito que se pueda, ¿listo? Entonces vamos picando todo esto. De paso de una vez les voy haciendo el abono a mis suculentas. Entonces vamos a picar lo más pequeñito que se pueda todo. Si tienen de pronto un pica pica, entonces lo más pequeñito que se pueda. Ustedes lo pueden hacer en sus casas con lo que quieran. Entonces tenemos las cáscaras de las frutas, se la vamos agregando a la tierra. Entonces todo pequeñito, todo lo más pequeñito que se pueda. De las cáscaras de fruta la que menos usamos es la de los cítricos, porque dicen que acidifican la tierra, entonces que no es muy bueno. Entonces no la uso por eso.
Entonces, estamos con la de pera. Saben que si tienen un pica pica las pueden meter ahí. Con este abono también pueden hacer un compot. Ustedes ya saben que es un compot, que es, lo meten como en una caneca y se tapa. Le ponen las cáscaras de todo, la tierra y la dejan por un tiempo. Y de ahí la van revolviendo y luego si la van sacando se la van colocando a las matas. Entonces vamos a hacer cáscara de papa. Yo les voy a hacer poquito porque para no demorarme mucho. Entonces les voy a hacer, ustedes pueden hacer con más cantidad. Si de pronto tienen un restaurante o alguien que les proporcione las cascaritas de fruta, mucho mejor. Y como hay personas que tienen cultivos grandes, viveros, entonces pues es más lo que van a gastar para las suculentas. Entonces aquí solamente les voy a hacer la demostración de cómo hacerlo y cómo picarles esto bien pequeñito de todos los residuos que sacamos en casa, para que se den cuenta que sin gastar dinero podemos hacer un abono útil, con buenos nutrientes para nuestras suculentas, sin tener que salir de casa, solo con lo que tenemos en casa, con las cositas que vamos sacando día a día. Bueno, acá tenemos un pedacito de mango. Esto ya lo vamos a colocar. Lo más pequeño que se pueda. Vamos a poner cáscara de guayaba. Recuerden que no tengan semillas, porque si no llenamos nuestras suculentas de solo las plantas de ellas. Entonces no hay, me falta la papaya, un pedacito de cáscara de papaya. Cuando vayamos a regar nuestras suculentas después de haber puesto este abono, las tenemos que mirar más, porque como este abono va saliendo agüita, van saliendo todos los jugos, entonces la vamos mirando. Pero ahí ya les piqué de todo un poquito. Nos faltan las cáscaras de huevo, entonces ustedes las van a triturar allá en su casa con lo que puedan, lo más pequeñitas que se puedan. Estas nos proporcionan calcio, también nos alejan de las plagas. Hay personas que tienen molino y las ponen a moler y las dejan bien trituradas. Pues como ya tenemos todos nuestros ingredientes, tenemos la tierra, una tierra común y corriente, vamos a revolver todo eso con las cáscaras de huevo. Vamos a triturar. Tierra normal, de la que compramos para las suculentas, normalito. Aquí me quedó un poquito grande todo esto, pero pues entre más pequeñito ustedes lo puedan hacer en casa, mucho mejor. Es más pequeñito. Me quedó muy grande y se nos va a salir, como la plantica es tan chiquita. Bueno, así nos queda nuestro abono, mira. Vamos a revolver todo y así nos queda. Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar en una planta tan pequeñita? Me faltó agregarle un poquito de cascarilla de arroz. Ese es para el drenaje, para que no se nos vaya. Acuérdense que nuestras suculentas tienen que tener drenaje, un buen drenaje, que nos quede suelto, que no se nos vaya a armar un jugo o una compota, porque así las matamos. Entonces, de acuerdo a la tierra que tengamos, también le podemos suministrar la cantidad de residuos de fruta. Entonces, esta plantica la vamos a echar el abono. Entonces, ¿qué hago yo con ella?
como no la voy a trasplantar porque en la macetica está bien, entonces trato de sacarle, ni tiene plagas ni nada de eso, entonces trato de sacarle con una palita lo de los lados hasta llegar casi a la raicita. Entonces la voy a hacer. Ustedes si quieren les pueden agregar piedritas también para que el sustrato quede sueltecito, ¿no? Porque al que esto empieza, si le echan mucha fruta, miren, así quedó casi a la mitad. Ahí se ve ya la raicita de la mata. Entonces le voy a poner del abono que preparamos. Entonces vamos a poner cascaritas de la fruta. Entonces ustedes dirán, no, pero eso como es fruta, entonces los moscos empiezan y se paran, se van a llenar de plagas. No, les ponen el abono, le vuelven a poner la tierra que ya tenía encima, le tapamos todo ese abonito, las frutas, todo lo que le pusimos de fruta allá adentro, entonces, y le cubrimos con cascarilla de arroz, así no se sale el olor, ni nos quedan residuos del abono que hicimos por fuera para que los moscos se nos empiecen a parar ahí. Entonces la llenamos con cascarilla de arroz y nos queda de la siguiente manera, mira, ahí no se le va a salir absolutamente nada. Entonces tenemos cuidado al regarla que no se nos vaya a botar la cascarilla, o si lo podemos hacer colocándola en una cubetica para mojarla por la raíz y no rociarla por encima. Así quedó nuestra planta. Entonces, si vamos a trasplantar acá les voy a trasplantar esta jabortia, está en buenas condiciones. Si vamos a trasplantarla y vamos a usar nuestro abono, está más o menos este abono para la pequeñita, ponle 4 meses, porque es bebé. Entonces esta que ya es medio adulta, desinfectamos la cubeta, la maceta, con alcohol. Le ponemos, tiene sus agujeritos de drenaje. Yo acá acuérdense que yo acá les pongo piedritas, es el sistema de aislamiento. Entonces le pongo 2 centímetros de piedras, así, más o menos. Le vamos a agregar del abono que hicimos. Vamos a llenar. Como esta mata está sana, no está llena ni de plagas ni de nada, la podemos sacar casi que con lo que traiga su sustrato ahí. La vamos a plantar acá de esta manera. Ya quedó ahí. Y cubrimos con cascarilla de arroz por si nos quedó alguna cascarita de las frutas que picamos del abono. Entonces no nos queda por encima. Ustedes las pueden cubrir con piedritas, con lo que quieran, mira, así queda. Entonces ahí viene el riego, no se ve nada. Entonces no vamos a tener problemas de moscos ni nada de eso porque no nos va a quedar fruta por fuera. ¿Listo? Entonces, si les gustó este video, se suscriben y lo comparten con sus amigos.